tardes para todos. Mi nombre es Laura Pineda, tengo en este momento 34 años. Me fue solicitado hacer como un pequeño discurso de un tema muy importante, digamos, en estos tiempos, que es el autoconocimiento. Digamos que para poder hablar de algo tan importante, siempre me gusta empezar como con un ejemplo. Yo a la edad de aproximadamente 20 años, digamos que tuve que lidiar con una situación que para muchas personas puede ser un poco difícil. Entonces, ¿por qué quiero entrar en contexto y por qué quiero poner esta situación como ejemplo? Porque es muy normal que cuando pasan ciertas situaciones que pueden ser un poco complicadas, que pueden ser difíciles de manejar, que digamos tenemos tantas emociones al mismo tiempo y demás, que tal vez si no existe un buen autoconocimiento puede ser un poco complicado el saber cómo gestionar cada una de estas emociones. Entonces, cuando yo tenía la edad aproximadamente de 20 años, falleció mi abuelo, que es, bueno, era el padre de mi papá. Entonces, algo que me funcionó mucho para ese momento, yo soy psicóloga, entonces ya en ese tiempo llevaba como muy adelantada mi carrera. Entonces, digamos como que ya tenía un poco esos conceptos claros. Lo explico tal cual como lo decía al inicio, porque es como muy importante el poder también verlo aplicado en una situación que puede ser un poco difícil de manejar, para sí mismo manejarlo en situaciones parecidas o en situaciones cotidianas y demás. Entonces, como les iba contando, mi abuelo fallece, digamos que de una forma muy abrupta, por decirlo así. Fue un infarto y demás, él gozaba de muy buena salud, entonces pues fue como un choque en ese momento para mi vida, porque pues era algo que no se esperaba. Entonces, que me sirvió un montón el tener autoconocimiento, entonces saber y entender apenas yo, por ejemplo, en ese momento recibí la llamada de mi padre, entonces entender qué emociones estaba percibiendo en el momento, aparte de esas emociones que estaba percibiendo, entonces cómo gestionar cada una de ellas y aparte de eso también permitirme como sentir cada una de esas emociones, porque no está de más decir que es importante poder conocernos, cómo nos sentimos para saber cómo gestionar esas emociones. Entonces, si es tristeza, respiro, mantengo la calma, pongo cuidado a mi respiración, para que permitirme sentir, si bien esa tristeza es normal ante estas situaciones, ante este tipo de situaciones, permitirme sentirla, pero pues que tampoco me genere un conflicto a largo plazo. Aparte de eso, pues también como ese sentimiento de por qué pasa esto y demás. Entonces digamos que por eso es súper importante el autoconocerme, el saber qué emociones estoy sintiendo, saber cómo manejarlas para que este tipo de situaciones, si bien sabemos que son complicadas, no dejar que afecten nuestra vida de una manera importante, es decir, no sé, generando ¿no? consecuencias a largo plazo, tal vez una depresión, tal vez un tema de ansiedad y demás. Entonces, por eso es súper importante el tema de autoconocernos, saber cómo gestionar nuestras emociones. Recuerden, permítanse sentirlas, respiren lentamente. Las emociones están ahí porque se deben experimentar, pero pues asimismo es importante entender cómo salir de ciertas emociones que no son constructivas para nuestra vida y pues no dejar que nos afecten a futuro.